Hola a todos y a todas, bienvenidos a este Animation Training Session. Tenemos hoy el gusto de tener a un especialista de lujo que hace mucho tiempo queríamos que nos pudiera acompañar en Ventana Sur y este año lo hemos logrado. Quiero darle la bienvenida a Paco Rodríguez, que es director de Media Training and Consulting. Él nos va a estar dando esta charla que va a tener el foco en la producción ejecutiva y todo lo que tienen que hacer, ese recorrido de estos héroes rumbo a lograr la concreción de sus proyectos. Bueno, Paco, te escuchamos con muchísima atención y muchas gracias por sumarte a esta edición de Ventana Sur. Pues muchas gracias, Silvina, y gracias por invitarme a este evento. Aunque sea online, participaré ya en Ventana Sur. Pues, Silvina me ha pedido hablar un tanto de lo que es esa visión de los diferentes cargos que estamos teniendo, que son variados, pero que a veces confundimos, y sobre todo el perfil del productor ejecutivo o del productor en general no es muy conocido. Conocemos a los directores, a los actores, pero realmente es un tipo de función en la sombra, y vamos a intentar también un poco aclarar cuáles son esas diferencias entre un productor ejecutivo, productor delegado, productor creativo y ahora productor transmedia, y una nueva figura que ha aparecido, que es el showrunner. Pero vamos a empezar por el productor. Pues el productor realmente es un empresario, es un gestor, es un estratega, y es realmente el que asume el aspecto económico y financiero de una obra. ¿Ok? Pues partimos de que ese productor es, ante todo, un inversor y que va a gestionar esa obra. Es el que entra y el que sale al final de todo el proceso de producción. Está desde la idea hasta la pantalla o hasta la pantalla del televisor. Y su presencia está ahí, non-stop. Él tiene la visión global del proyecto. Podemos tener un director, podemos tener muchos miembros del equipo, pero el que tiene la visión del global del proyecto es él. Y es él el que va a intentar realmente juntar arte con industria y tener realmente esa visión global de lo que yo quiero idear para producir y a qué mercado lo voy a llevar y cómo lo voy a llevar. Entonces, es ahí donde él va a intentar plasmar todas esas inquietudes artísticas, primero teniendo las ideas o buscando las ideas, pero es un gran rastreador de ideas y de las ideas que él quiere producir. Y esas inquietudes artísticas las va a compartir inicialmente con un guionista y posteriormente con un director. La diferencia que hay realmente entre el productor al uso y al productor ejecutivo es que uno es propietario de los derechos, es decir, tiene los derechos patrimoniales cedidos por la parte autoral, y el productor ejecutivo está a cargo de la producción, encargado por el propio productor o encargado por una empresa o un grupo multimedia o un estudio, y le encarga realmente la producción ejecutiva y va a hacer prácticamente las mismas funciones que el productor, que va a partir desde el desarrollo hasta llegar a la idea. Entonces, cuando partimos realmente como productor o productor ejecutivo, tenemos que pensar si vamos a ser un productor participativo o si vamos a ser un productor inversor. Yo opto siempre por ser un productor participativo, de estar realmente al pie del cañón y realmente estar desde el inicio de la idea. Y desde el inicio de la idea empezar a trabajar, una vez que se ha definido esa idea, a trabajar con un guionista. Y realmente el trabajo con el guionista es importante por parte del productor, porque finalmente el que va a pagar la factura es el productor. Entonces, el hecho de saber y de tener realmente esa visión artística de acompañamiento, porque realmente los productores no tienen que ser realmente dictatoriales, simplemente acompañamos a los autores, acompañamos a un guionista, acompañamos a un director. Y en la fase de desarrollo, que es una de las mayores fases o la más importante que hay para mí dentro de los 3 o 4 procesos que son desarrollo, preproducción, producción y distribución, la más importante es desarrollo. Porque desarrollo vamos a tomar muchísimas decisiones y es donde ahí el productor va a armar un packaging durante un tiempo dado que en animación prácticamente puede tardar de 1 a 2 años. Prácticamente un buen desarrollo para llegar a un buen packaging
desde lo que es la escritura de guión, tardaría ese tiempo. Entonces, trabajar con el guionista es clave y empezar a poner toda la carne en el asador en lo que es el guión, que es el elemento clave y más importante de una obra. El guión y el guión. Podemos tener un buen teaser en desarrollo, podemos tener una buena biblia de personajes, podemos tener un fantástico diseño de personajes, pero si no tenemos un buen guión, todo lo demás sobra. Entonces, en esa fase de desarrollo nos vamos a centrar, por supuesto, en el guión. Vamos a llevar ese guión después a números, que es otra labor que tiene el productor, junto con el director de producción, que es realmente presupuestar y planificar esa obra. Y una vez que la tenemos presupuestada, a partir de ahí, otra de la labor, o la gran labor que en sí va a tener el productor, es buscar la financiación con ese packaging. Entonces, tienen que emanar más elementos desde el desarrollo, como puede ser el guión, pero todo lo que son pulir el tagline, logline, storyline, sinopsis, tener un buen diseño de personajes, armar unas buenas biblias, elaborar un teaser, y siempre mi recomendación en animación es no ir más allá de 1 minuto. Yo creo que todo lo demás sobra, y si me sobra realmente dinero para ese tipo de animación, vuelve a ponerlo en el guión, trabájalo, pon un script doctor, pon un equipo de dialoguistas, pon un equipo de humoristas si realmente vas a trabajar en humor, con lo cual esa fase es primordial. Entonces, montar el plan de financiación pues es otro frente que tiene el productor, que es decir, bueno, ahora sé que me cuesta esto, ¿cómo lo voy a financiar? Y a partir de ahí tienes que tener un dominio y un conocimiento importante de las fuentes de financiación que existen en el mercado y a las que tú puedes acceder, con sus limitantes, pero tú puedes acceder a esas frentes, y si a esos frentes de una financiación que estás buscando inicialmente local no es suficiente, o tu mercado local no es suficiente para sufragar el presupuesto que hemos establecido, a partir de ahí lo mismo vas a tener que coproducir. Y siento decir que no es un camino de rosas. La coproducción es una gran necesidad, y hoy en día realmente en animación prácticamente estamos condenados a coproducir. Gran parte de todas mis producciones han sido coproducidas, ya sea con Japón, con Estados Unidos, con, en fin, un largo etcétera de experiencia de países. Pero es ahí donde podemos dimensionar mejor los proyectos. También es una labor realmente del productor, que es darle una dimensión al proyecto, tanto de talento como de recursos y de historia, para poder llevarlo a un mercado, y que realmente exista un mercado para esa obra. Entonces, el aspecto comercial es otro, porque hemos hablado ya de buscar la financiación con un plan de financiación, pero también vamos a buscar la distribución, y eso también ocurre durante la fase de desarrollo. Entonces, durante la fase de desarrollo, cuando yo ya tengo el packaging prácticamente armado y tengo todos los elementos, a partir de ahí voy a empezar a buscar realmente las fuentes de financiación que voy a tener. Y una vez que pase un tiempo, tendré una foto para poder corregir o buscar alternativas para seguir avanzando. Esa es una labor de productor participativo comparado al productor inversor, que es más ese productor que conocemos de las imágenes de Hollywood con el puro. Pero los hay, pero en ese aspecto tenemos que estar realmente concentrados en esto. Entonces, una vez que realmente has podido armar realmente ese packaging, a partir de ahí te tienes que rodear de un equipo de producción cuando ya vas a entrar en producción. Y otro elemento más que me dejo en el tintero es el plan de explotación. Una vez que he tenido realmente esos 3 otros elementos, de plan de producción, presupuesto y plan de financiación, debería saber ya en esta fase de desarrollo, cuando voy a empezar a ir a un mercado, cuál es mi plan de explotación. Es decir, en qué ventanas de explotación voy a colocar este contenido y quién, a efectos de distribución, me va a distribuir. Va a ser un agente de ventas, voy a buscar un distribuidor internacional porque tengo un contenido comercial y realmente ese contenido va a poder despertar un anticipo de distribución.
y esto estoy hablando sobre todo si estoy en cine y si estoy en televisión, iré a las ventanas de televisión. Pero a partir de ahí, como productor, tendré que definir realmente ese plan de explotación basado sobre todo en unas estimaciones de ventas que me van a hacer la distribución internacional o la agencia internacional. Y eso será un elemento para reforzar mi packaging y sobre todo hoy en día, si vamos a buscar financiación y sobre todo inversores puros y duros, necesitamos un plan de negocio, necesitamos un plan de explotación que es clave y un plan de explotación que al menos le pueda dar un retorno al inversor por encima del 20%.